y pues en consideración de que todas y todos estamos esperando pues lo que nos puede comentar, lo que nos puede decir, pues yo no dilataría más en poderle dar la palabra, no sin antes también agradecer a los compañeros que nos han prestado el espacio. Aquí Alejandro Montero, a nombre de los telefonistas, también nos dará un brevísimo mensaje y que está encaminado. Bueno, mencionar que esto se inscribe en el contexto de las conferencias magistrales del instituto. Se van a hacer siempre los martes a esta hora para que lo recuerden y vayamos instalando pues nuestra agenda, la cita pues de formación política en estos momentos. Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Montero, de aquí del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Reciban un fraternal y combativo saludo de nuestro secretario general, el ingeniero Francisco Hernández Juárez. Y pues esta es su casa, siempre va a serla para los trabajos del día de hoy. Sean todo un éxito. Bienvenidos. En adelante, la compañera Perla nos ayudará a mover. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes, sean bienvenidos todos y todas a esta segunda edición de las conferencias magistrales que está organizando el Instituto Nacional de Formación Política de Morena a través de su Escuela Nacional de Formación Política. Esta es apenas la segunda, entonces pues esperamos que se puedan sumar a las demás. Como decía nuestro coordinador académico, Juan Carlos Paisani, se van a llevar a cabo cada 15 días, ¿no? Los martes acá a esta hora, a las 6 de la tarde. Y bueno, pues hoy tenemos al doctor Hugo López-Gatell y al presidente del instituto, nuestro compañero Rafael Barajas El Fisgón. Vamos a intentar que sea un poco más de conversatorio para esta ocasión, que estamos de manteles largos con la presencia del subsecretario de Salud. Y bueno, pues le damos la palabra primero al doctor Gatell, que hará un comentario pues no tan extenso para poder después hacer una charla con Fisgón, y posteriormente podemos pues pasar a un intercambio con las personas que nos acompañan en el público, que les agradecemos mucho su presencia, y también las personas que nos sigan por las redes sociales del instituto. Si quieren dejar alguna pregunta, comentario, pues también estaremos revisando por ahí las redes. Entonces, bueno, pues sin más, por favor, Hugo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Primero quiero agradecer la generosa invitación del Instituto Nacional de Formación Política y en particular aquí le llamo Rafael Barajas, pero yo lo conozco como el Fisgón. Aquí de Fisgón, mil gracias Perla, y de todas y todos ustedes por la promesa de poner atención a lo que espero sea de utilidad. Cuando me plantearon la oportunidad y el privilegio de venir aquí al instituto y a esta serie de conferencias, la verdad es que me quedé muy alentado ante lo que considero como una oportunidad de poder tener un intercambio de ideas en un momento que considero que es sumamente relevante de este primer gobierno de la Cuarta Transformación. Lo considero relevante porque estamos poco más de medio camino del proyecto político, de este primer avance del proyecto político, todavía con muchos retos por venir y todavía con muchos deseos de concretar varias de las cosas que están inmersas en el proyecto. Esta misma mañana en la conferencia matutina, quien la escuchó habrá puesto atención al énfasis que puso el presidente López Obrador sobre la importancia de no perder el momentum, el entusiasmo social, como él se ha referido varias veces. A veces los gobiernos entran en un pasmo, en una inercia, a veces nos comen las inercias existentes,
la burocracia, el desánimo, la dispersión de esfuerzos, o puede incluso ser muy adversa la resistencia que ofrecen los grupos de interés, los grupos de privilegio, que han sido claramente los adversarios de esta cuarta transformación. Pero el llamado repetido que hace el presidente, y pienso que todas y todos quedamos involucrados en ese llamado, y muchos nos sentimos comprometidos y moralmente obligados a replicar el llamado, es a no perder ese ánimo social, esa visión social de para qué estamos en determinados encargos, y es para un proyecto de transformación. Seguramente más adelante en la conversación, porque sí prometí ser breve en la primera intervención, hablaremos de la relevancia de no perder de vista que nuestro propósito fundamental es proteger, promover y defender el interés público, no otra cosa, no intereses circunstanciales, no intereses de grupo, no intereses que están en torno a los aparatos de gobierno o del Estado mexicano. Estamos por lo público, y lo público es el pueblo de México, las personas, las comunidades que están esperando una transformación, no solamente por tener el gusto de haber hecho un llamado a la transformación, de haber logrado hace 4 años casi un éxito en la implantación de un nuevo gobierno que se ha planteado hacer un cambio de régimen, sino para concretar esos cambios de régimen en nuevas modalidades de la relación social. Y ya hablaremos seguramente ahorita, en unos minutos, de qué implica lo público, qué implica el reconocer lo público y el trabajar por lo público. En el título de la conversación de hoy se habla de la recuperación de lo público, no solamente de visualizar lo público, sino recuperarlo. Y esto es porque claramente, como seguramente la mayoría o todas las personas aquí asistentes lo tienen presente, a lo largo de los últimos 36 años, al menos, quizá 40, quizá más, se ha ido reduciendo el espacio de lo público en el nivel nacional, en el nivel regional, en el nivel global. Ahora, cuando se habla de perder lo público, es porque eso público se ha ido convirtiendo en materia de lo privado. Se ha restringido el acceso a los servicios, a los bienes, a los medios de producción que en su momento son esenciales para lograr el cumplimiento de derechos. Entonces, la esencia de lo público es el tener los recursos que permiten estructurar las capacidades individuales y colectivas, muy importante, colectivas, para proteger y hacer cumplir los derechos. Y los derechos, desde luego, entendidos no solamente como el conjunto o la suma simple de derechos individuales, sino también, por eso los enfatizo, los derechos colectivos. Cuando el pueblo está articulado, no es solo la suma de cada una de las personas que lo conforman, es las nuevas dimensiones que adquiere la realidad social cuando se agrupa en colectividad y surge el reconocimiento y la obligación de cumplir los derechos también en la dimensión colectiva. Y lo último que quiero decir en esta suerte de introducción es que la segunda razón por la que me pareció muy estimulante poder venir al foro del instituto, desde luego agradezco también al sindicato de telefonistas la hospitalidad y la apertura, no tanto a la conversación que hoy pudiéramos tener, sino en general a los espacios de organización social. Considero, decía, muy relevante el que exista el Instituto Nacional de Formación Política, porque una de las mayores amenazas desde mi punto de vista para la continuidad o expansión o incluso profundización de un proyecto político de transformación, una de las mayores amenazas es no tener una formación política suficiente, en suficientes personas, con suficiente grado de complejidad y con suficiente claridad para poder no solamente empujar el proyecto en su inicio, sino mantenerlo, reproducirlo, ampliarlo, profundizarlo. Entonces, la formación de los cuadros políticos es fundamental. Le agradezco a Fisgón y a Perla y a todas las compañeras y compañeros que conforman el instituto
por su perseverancia en señalar lo que tanto teóricos como elementos de liderazgo de sendas revoluciones sociales al inicio del siglo XX señalaron lo esencial que es la formación de los cuadros. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a Hugo por esta primera intervención, que como él ya lo decía, si bien el tema es la recuperación de lo público y la construcción del bienestar, pues parte quizás de esa recuperación de lo público también pasaría por volver a poner sobre la mesa que el espacio público es también un espacio político, ¿no? Y lo que implica la politización con un sentido de izquierda, vamos a discutirlo, y que seguramente Hugo más adelante nos podrá hablar de cómo está también esa batalla, bueno, lo que nos quiere decir, no sé, adentro, digamos, de la propia 4T, ¿no? Que también hay un objetivo ahí de que la formación política no sería solo hacia la militancia y la ciudadanía, sino también hacia adentro del gobierno, la reformulación de la idea del funcionario, ¿no? De la funcionaria popular. Bueno, pues Rafael. Sí, ahora, a mí me encanta, siempre me han gustado las ponencias del doctor Gatell, porque no solamente es un muy buen médico, ha sido un gran epidemiólogo, ha sido un gran funcionario público, sino que además es un gran ponente, de veras es un expositor muy articulado, muy didáctico, y no le cuesta trabajo lo que luego a nosotros nos cuesta muchísimo trabajo, que es poner sobre la mesa los temas fundamentales a debate. Y yo creo que ahora sí que el doctor ha hecho un buen diagnóstico. Sin lugar a dudas, el tema clave en este proceso de transformación tiene que ver con lo que es público y con lo que es privado. Sin lugar a dudas, la historia de México tiene también que ver con eso. Es decir, México es un país verdaderamente increíble en muchos sentidos. Yo creo, estoy convencido que este es el único país del planeta que se ha echado encima 5 transformaciones, no 4 como decimos, vamos ya en la 5ª, y no es poca cosa. Y poner en juego estas transformaciones, que un país se arriesgue a hacer una transformación, implica ponerlo todo en juego, ponerlo todo en peligro, porque puedes perder hasta la vida en estos procesos de transformación. Pero en México lo hemos hecho ya 5 veces. Es decir, las últimas 2, fíjate bien, han sido pacíficas, más o menos, pero ahí la llevamos. Es decir, las demás han sido realmente muy arriesgadas, y sin lugar a dudas, uno de los temas claves de estos procesos de transformación tiene que ver justamente con la idea de lo social y de lo privado. Es decir, la primera gran transformación del planeta fue justamente para hablar de lo que son se dio para poner sobre el mantel, sobre la mesa, lo que son los derechos de los hombres, ¿no? Es decir, y el gran documento de este periodo es sin lugar a dudas la Declaración de los Derechos del Hombre. La segunda gran transformación que se dio en nuestro país fue, entre otras cosas, por el derecho a expresarnos con libertad, y fue una transformación que se dio en gran medida contra un aparato ideológico que era dominante y que permeaba en todos los niveles de nuestra vida cotidiana y que nos perseguía desde el nacimiento hasta la tumba, era la Iglesia. Y fue realmente una revolución por la libertad de pensamiento y por la soberanía y por establecer derechos básicos, por establecer esos derechos humanos que no se habían consagrado en México. La tercera gran transformación del país fue la Revolución Mexicana, y fue precisamente una revolución por los derechos sociales, por lo social. Y la primera vez que se plasmó en una constitución el derecho a la salud, el derecho a una jornada laboral de 8 horas, a un salario mínimo suficiente, etcétera, fue en la Constitución de 1917. Y hay que decir que
estas ideas se plasmaron por primera vez o se concretaron por primera vez en 1906, en lo que fue el programa del Partido Liberal Mexicano. Y el proceso para plasmar estas ideas se dio de manera muy curiosa, porque fue un debate abierto, fue un debate público, fue, entre otras cosas, se debió, entre otras cosas, a esto que estamos promoviendo todo el tiempo aquí, que es la construcción de una inteligencia colectiva y de un sentir colectivo, ¿no? Que tiene mucho que ver además con esta idea que es prehispánica, que plantea que solo entre todos lo sabemos todo, solo entre todos podemos entenderlo todo. Entonces, es curioso cómo se armó ese documento, cómo se empezaron a concretar en nuestro país lo que se llaman los derechos humanos de segunda y tercera generación, son los derechos sociales. Entonces, la historia es curiosa porque empieza con Ricardo Flores Magón, que de repente publica en una revista que se llama El Colmillo, publica un artículo en el que dice, bueno, yo tengo la idea de que deberíamos hacer esto y esto y esto, y tendríamos que tener unas leyes que fueran así, que le dieran esta cobertura a la gente y tal, tal. Y la gente fue aportando ideas, y la gente mandaba cartas y le mandaba comentarios, y él los fue enriqueciendo, y publicó otro artículo en el que asumía estas ideas, las hacía propias, y finalmente el resultado de eso fue el programa del Partido Liberal Mexicano, que se publicó en Canadá en 1906, y que fue la base de la Constitución Mexicana de 1917. Ahora, es curioso porque la Constitución Mexicana del 17 consagra estos derechos a nivel legal, pero como nos pasó en México con la Constitución del 57 y con leyes anteriores, de que se plasmara en la ley a que se llevara en la práctica, pues pasó mucho tiempo. Había un trecho muy importante, había una lucha muy importante que dar. Y ahí es donde llegamos de la tercera transformación a lo que yo creo que fue la cuarta transformación, y es que en México estos derechos sociales se plasmaron en la Constitución en el 17 y los empezamos a concretar décadas después, y nos costó un trabajal, por ejemplo, que de veras hubiera derecho de asociación sindical, ¿no? Es decir, se plasmó en la Constitución en el 17, pero de aquí a que se cristalizara pasaron años de luchas. Es decir, los conquistamos 2 veces en nuestro país, para que fuera ley y para que la ley se hiciera efectiva. Y lo mismo ocurrió con el salario mínimo suficiente, y lo mismo ocurrió con el derecho a las vacaciones, y lo mismo ocurrió, por supuesto, con derechos básicos, como el derecho a la salud. Y nos tardamos décadas en construir instituciones de salud que le dieran servicio a toda la población. Y sin embargo, ya para la década de 1960, la década de 1970, teníamos un sistema de salud que era modelo para América Latina. Ustedes revisan, por ejemplo, ven la película esta de Roma, y hay un caso que es fantástico, que es una muchacha que es una trabajadora doméstica que tiene un problema y la atienden en un hospital con todos los, con un nivel de atención fantástico. ¿Qué creen? Todo ese nivel de atención que se logró, esto que se logró a lo largo de 2 transformaciones, a lo largo de décadas de lucha, se empezó a echar a perder en la era neoliberal. Y el eje del debate sobre estos derechos tiene justamente que ver con lo público y lo privado. Tiene que ver con el hecho de que en la era neoliberal se empezaron a poner por encima de los derechos colectivos los derechos del individuo. Empezaron a colocar por encima del bien de la colectividad los derechos individuales, porque esto sí plantea un problema de fondo. Además, a mí me encanta que además Hugo sea epidemiólogo, porque otra vez dio con el bicho, dio con el virus. El problema está ahí, tiene que ver con esta lógica que es egoísta y que es sumamente, que tiene que ver con las lógicas de la codicia, ¿no? Que establecen que los individuos, pues al final de cuentas, son más importantes que la colectividad. Y quien formuló este razonamiento primero fue Margaret Thatcher, o quien lo divulgó fue Margaret Thatcher, cuando dijo, bueno, es que finalmente toda colectividad es la suma
de toda una serie de individuos. La señora tiene razón, pero lo que es un hecho es que los intereses de la colectividad no necesariamente son los intereses de la suma de los intereses del individuo. Lo vemos claramente voy a usar un ejemplo pedestre. No tengo la capacidad expositiva de Hugo López-Gatell. Voy a usar un ejemplo pedestre y el ejemplo que les pongo es el del tráfico. A nivel individual, pues está padrísimo que tú tengas tu coche y que te puedas mover para donde quieras. Pero en realidad, tener tantos coches pues no beneficia a la colectividad. Te arruina, es mucho mejor un sistema colectivo de transporte que un sistema individual de transporte que se multiplica y tal. Este sistema individual de transporte beneficia a las empresas automotrices, en principio satisface toda una serie de cosas personales, una serie de sueños personales, pero la verdad acaba destruyendo al planeta y acaba construyendo unos tapones increíbles. Es más fácil hoy en día en México transportarse, es más rápido, más eficaz transportarse en metro que transportarse en coche, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son digamos, temas que están a debate, y yo sí estoy convencido de que este proceso de individualización está claramente ligado a todo un proyecto ideológico y a todo un proyecto político, y es un proyecto ideológico y político que va a contrapelo de lo que han sido las luchas históricas del pueblo de México. Yo estoy convencido de que una de las razones por las que el modelo neoliberal se radicalizó en México y fue tan radical en México es porque aquí nos querían dar una lección. Como nosotros fuimos los primeros que pusimos sobre la mesa la importancia de los derechos sociales, aquí los trataron de quitar a rajatabla, los trataron de quitar del todo, los trataron de quitar del panorama del horizonte. Y vean a lo que nos llevaron. Parece increíble que derechos sociales que tomó décadas conquistar en las leyes y en la práctica, pero que finalmente habíamos logrado conquistar. ¿Cómo? Por ejemplo, el salario mínimo constitucional o la jornada laboral de 8 horas. ¿Nos los tiraron a la basura? ¿Cómo los tiraron? Los tiraron a través de leyes secundarias, los tiraron a través de toda una serie de triquiñuelas legales, los tiraron creando el outsourcing, quitaron el derecho de asociación sindical mediante el outsourcing, quitaron el derecho al salario mínimo, bajando los salarios mínimos al absurdo, ¿no? Y dejando los salarios de hambre, diciendo, no, es que, y lo hicieron con un discurso, y fíjense bien, lo hicieron también por parte con un trabajo de convencimiento. Convencieron a gran cantidad de trabajadores, que los derechos individuales eran mejores que los colectivos. Los convencieron, fíjate, hacían unos razonamientos increíbles para demostrarte que sí te convenía que te congelaran los salarios, porque los salarios eran inflacionarios. Entonces, si te subían el salario, puta, te va a ir muy mal. El razonamiento es verdaderamente insostenible hoy en día, y hoy en día lo hemos visto, porque han subido los salarios y la inflación no sube en la media, suben los salarios, ¿no? Es decir, las lógicas son otras. Además, manejaban cosas increíbles como estas, es decir, la idea de que los salarios sí eran inflacionarios, pero las ganancias de las grandes empresas no, pues es como grotesca, ¿no? Eso no se sostiene bajo ninguna premisa. Y a lo que voy es a lo siguiente: la lucha, tenemos que recuperar la importancia de lo colectivo sobre lo privado. Tenemos que recuperar la importancia de la comunidad sobre el individuo. Y esto sí nos va a implicar reconstruir todo lo que hemos perdido en la era neoliberal. En la era neoliberal, entre otras cosas, perdimos un sistema de salud que era ejemplar para América Latina. Teníamos, antes del periodo neoliberal, una empresa nacional que fabricaba vacunas. La perdimos. Teníamos toda una serie de investigaciones, incluso a nivel académico, que están enfocadas a resolver los problemas de los mexicanos. Todo eso
se cambió para favorecer a grupos multinacionales. Todo eso lo tenemos que cambiar. Tenemos, por supuesto, que hacer conciencia de que esto no puede regresar. Tenemos que rescatar la esencia de las luchas del pueblo mexicano. Tenemos que rescatar la idea de que es fundamental defender los derechos sociales, ¿sí? Ya los conquistamos una vez, ya los volveremos a conquistar, pero esta vez tiene que ser para siempre. Y en ese sentido lo que tenemos que hacer es, pues sí, profundizar la transformación. Esta transformación nos abrió un margen de maniobra que no teníamos y nos permitió hacer una cantidad de cosas que no habíamos podido hacer en décadas. Bueno, ahora debemos de profundizarlas, y yo sí quiero preguntarle a Hugo qué vamos a hacer en materia de salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisbón. Aprovechando la panorámica muy clara que has planteado, quisiera compartir, antes de entrar al caso de salud como un ejemplo concreto, tanto de el deterioro del bienestar conducido deliberadamente por el proceso de privatización y otros dos ámbitos. Quisiera mencionar un par de cosas. Durante el periodo neoliberal, en México y en posiblemente la totalidad de la región de América Latina y el Caribe, y seguramente en otras latitudes también, ciertamente en Asia hay ejemplos muy emblemáticos de ello. Una de las constantes, uno de los elementos clave de la transformación neoliberal implicó la desregulación, el quitar la regulación, reducirla al mínimo, en algunos casos al quitarla por completo. ¿Por qué razón? Porque la rectoría del Estado, la rectoría de gobiernos soberanos emanados del pueblo, de la voluntad popular, justamente lo que representa es la capacidad de una colectividad, un Estado nacional o multinacional, de tomar el control de su propio destino y de poder encontrar los equilibrios más convenientes entre las necesidades individuales, que en ningún momento se deslegitiman, pero versus las necesidades colectivas, y esos equilibrios son cruciales para poder conservar no solamente una supervivencia básica, sino el potencial desarrollo con bienestar que necesariamente es distributivo. Entonces, la rectoría del Estado, la rectoría de los gobiernos soberanos es crucial. Por eso fue un blanco, ha sido un blanco del proceso neoliberal para poder quitar, desmantelar todo elemento de control hacia este proceso de acumulación de capital en primera instancia y de control sobre cualquier medio de producción de las distintas materias de producción, desde la producción primaria, básica, con las expropiaciones de tierra. Ahorita me voy a referir a cosas que ocurrieron en México, de desregulación en ese ámbito, hasta la regulación de los servicios. Pero hay tres campos o tres áreas que han sido también muy emblemáticas e ilustrativas. Dos me voy a referir de manera muy somera y luego voy a entrar en lo sanitario, precisamente. La primera es la desregulación ambiental. Para poder tener un control, una expropiación, un usufructo de la naturaleza, los capitales globales y sus reproductores en capitales nacionales necesitaban desregular lo que había como elementos de seguridad ambiental. Nótese que el regular la conservación o reproducción del medio ambiente es un elemento intrínsecamente benéfico a la colectividad, porque aunque podemos aprovechar el ambiente de manera individual, fundamentalmente aprovechamos el ambiente en una expresión colectiva. El aire puro, los mantos de agua puros, la fauna, la flora, los suelos, los mares, etc.,
todo esto generalmente se utiliza en forma colectiva. Entonces, al desregular, se dio un paso abierto a el que quiera, pueda y tenga la capacidad, ya sea económica, económico-política, de expropiar, que lo expropie, porque ya no hay controles de preservar el sentido público del medio ambiente. ¿Qué podemos ver hoy en México? Una devastación terrorífica del medio ambiente. Pienso que esta es una de las materias, dicho sea de paso, que hablamos poco en la narrativa pública, en el espacio público, pero el deterioro ambiental en el caso mexicano es brutal, es brutal. Nos va a llevar muchas décadas el reconstituir el ambiente, aún asumiendo que tuviéramos ya un control muy cuidado de este medio ambiente. El otro aspecto grande que ya mencionaba también Fisgón fue la desregulación laboral. Finalmente, las relaciones entre el capital y la fuerza de trabajo en los medios de producción requería para el neoliberalismo el deprivar del reconocimiento de derechos. Y muchos de los derechos, tanto individuales como colectivos, están asociados con la experiencia de reproducción de la riqueza, es decir, de la generación de riqueza a través del trabajo. Y aquí la clave es la clave básica: el capital necesitaba expropiar con mayor soltura, con mayor libertad, la plusvalía generada por los trabajadores, y que no hubiera remordimiento alguno ni reconocimiento alguno de que la riqueza se produce colectivamente y se expropia de manera individual. Entonces empezó una serie de elementos de desregulación, en el caso mexicano, además con brutales consecuencias, porque también implicó cambios constitucionales y después una serie de leyes secundarias y después las ataduras con la bandera siempre tomada como muy presente por los gestores de esto, de la libertad, que es la libertad de comercio, la libertad económica, la libertad empresarial. Y los seres humanos, después. Entonces, todo lo que en el siglo XIX fue la construcción de una cultura y una narrativa a través de las luchas sociales relacionadas con el trabajo, se empezó a desprestigiar. Entonces se empezó con la otra gran guerra, ya menciona Fisgón, la guerra cultural, de considerar que cualquier debate en torno a la defensa de los derechos individuales y colectivos era una sobreideologización, y la proclama de que la ideología se había suicidado y que ya no había ideología, lo que había eran realidades objetivas que tenían que ser analizadas por las personas técnicas, pero los derechos, bien, gracias, a un lado. Y en el campo laboral, desde luego, esto incluye las condiciones de contratación, las condiciones de salario y crecimiento del salario, también las formas de organización y, desde luego, también el aspecto de pensiones. Me relataba un compañero hace unos días, en esta semana, que parece que se inquietaron un poco cuando mencioné los consultorios adyacentes a las farmacias. Ya voy a retomar eso, pero me ayudaba a recordar un proceso que, relacionado con el tema de pensiones y seguridad social y atención de la salud, se dio en los años 70 tardíos, 80 tempranos, en donde en las instituciones públicas se empezaron a hacer ofertas de seguros privados. El capital financiero global empezó a expandirse o buscar una expansión al final de los años 70, principios de los 80, y entonces el primer gancho, el primer anzuelo fue que en los niveles directivos, en los niveles gerenciales de instituciones privadas se empezó a ofrecer, y este es un compañero que trabajaba en la UAM y además estaba en la organización sindical, y dice que una mañana les dijeron: aquí está tu tarjeta del seguro. Pues yo no contraté seguro. No, es el seguro privado, ya se pactó con el sindicato y ya. Entonces empezaron a sustituir el espacio de la seguridad social pública porque había la oferta de seguros privados. Y empezaron a enganchar de arriba para abajo en la jerarquía institucional, y después vino todo el proceso en donde sendas organizaciones
gremiales empezaron a aceptar el proceso de reversión de cuotas que llevó a la descapitalización en su momento del ISSSTE y también del Seguro Social. Entonces, revertir las cuotas es, ya no pago mi tarifa, ya lo que hago es que me la den y yo me voy a un seguro privado, porque además ya está aquí y está contratado. Y después vino, y ahora entro a lo sanitario, pero hago el puente con la seguridad social, vino este proceso donde el golpe grande fue lo de las aseguradoras del fondo del retiro, las AFORES, las administradoras de los fondos de retiro, y la creación de la CONSAR, y todo ese proceso en donde al final una parte muy grande de la sociedad le tomaron por sorpresa, le tomaron por asalto, y se dio cuenta que le habían estafado, porque ahora tiene una cuenta individual cuyo potencial de capitalizar algo que le dé una mediana capacidad de supervivencia después del retiro es mínima, cercana a nula, porque ahora quien capitaliza esos fondos son las grandes financieras privadas, en su mayoría globales, lo cual implica además una destrucción también o un atentado a las soberanías nacionales, porque la riqueza es extraída de manera directa desde la persona trabajadora hasta el fondo de capital. Ahora, entrando en lo sanitario, quisiera dedicarle unos minutos para ilustrar el proceso de desmantelamiento de la salud, del sistema de salud que hemos estado mencionando y que ya relataba Fisgón. Efectivamente, México nunca tuvo un sistema de salud completamente competente, completamente universal, que pudiera cubrir a toda la población. El ACME, quizá la ola de la cresta de ese proceso social, terminó en los 70s tempranos, o mediados de los 70s, más o menos al final del sexenio de Echeverría, pero después todo ha sido cuesta abajo y ha sido desmantelar. ¿Desmantelar qué? Lo público. Aquí hago un énfasis. También el otro día que mencioné a uno de los próceres de este proceso, resulta que ofendía a toda la comunidad médica, no toda, pero sí quienes están en eso, porque mencioné al prócer y dije que él había empezado a desmantelar todo, y dicen, ¿cómo? Si él fue el que creó la Ley General de Salud, cosa que es cierta, si él fue el que puso en la Constitución el derecho a la protección de la salud, cosa que también es cierta. Pero vayamos disecando. ¿Qué pasó en los años 80 tardíos? Concretamente, al final del sexenio de López Portillo. Lo que ya se sabe, y lo saben todas y todos ustedes, el capital global necesitaba expandirse, estaba en un ciclo de crisis en donde estaba teniendo una gran limitación para expandirse y reproducirse, y vio la gran esperanza de expandirse a los países de ingresos medios, de renta media, que eran economías emergentes de la época, incluido México, entre otras razones, por el famoso boom petrolero que se dio en los años 70. Pero no fue solo México, fue Brasil, fue Chile, fueron muchos países, también en Asia. Entonces, en esa búsqueda de expansión, se tomaron por el cuello a economías que estaban devastadas por muchas razones diversas, incluida la corrupción rampante y la corrupción de Estado o estructural, y entonces se les ofreció salir de la deuda a cambio de que mordieran el anzuelo de las reformas estructurales. Y esas reformas estructurales, para decirlo en pocas palabras, significaba reducir todo aquello que fuera la inversión social, las instituciones, los servicios que brindaba lo público, reducir las capacidades de garantizar los derechos sociales, particularmente estos que he mencionado, en lo ambiental, en lo laboral, en lo sanitario, y entrar a un modelo en donde lo preponderante era la inversión privada para generar un mercado privado. Dicho sea de paso, y también seguramente lo tienen claro, Salud es una de las empresas lucrativas más grandes del mundo, salud en general. Insumos, medicamentos, vacunas, equipo médico, equipo de protección personal, equipos consumibles, instalaciones, tecnologías, sistemas de información, seguros y su correlato en pensiones. Toda la industria de salud empezó a expandirse. Pero
Yo me referí a este personaje, que hoy no voy a mencionar por su nombre, pero fue un prominente secretario de salud, que fue secretario de salud durante el sexenio de Miguel de la Madrid, que hace una confesión de parte. O sea, yo no lo estoy difamando. Si uno agarra los escritos que él mismo hizo y que se estudiaban en las escuelas, lo que dice es, a finales del 82, fíjense ustedes, lo que dice es que se requiere, para poder expandir el sector salud, la participación de lo privado, lo cual entra perfectamente en el mantra del neoliberalismo, que consiste en que el mercado se autorregula. Para empezar, todo se le llama mercado, porque todas las relaciones entre seres humanos y entre colectividades e individuales se consideran mercados, son transacciones de mercado. Por lo tanto, ya tienen un barniz básico, el primer es un asunto de comercializar, hacer intercambios. No se concibe la solidaridad, no se concibe la visión estratégica de reproducción de una sociedad, no se concibe el bienestar, todo es una relación de mercado. Y la idea es que lo que hay que hacer es amarrarle las manos al gobierno, hacer pequeño al gobierno, para que regule lo menos posible y alejar al gobierno lo más posible del pueblo, para que no pueda ser el garante de los derechos individuales y colectivos. Entonces, todo esto está escrito, y lo que plantearon es que se iba a dar paso a la inversión privada. Quienes ya tengan cerca de 50 años o un poquito más, recordarán que antes no había corporaciones hospitalarias en México. No había. Había el sanatorio de la esquina, de una colectividad de 3, 5 médicos, había pequeñas instalaciones, había consultorios privados, no había consultorios de esta farmacia, por cierto, pero no había corporaciones hospitalarias. Y el primer hospital emblemático por ello se fundó en 1984-85 en el Pedregal, ahí en camino a Santa Teresa, y era directamente de una corporación hospitalaria de Estados Unidos. Luego lo adquirieron unos inversionistas que se dedican a los muebles y dijeron, bueno, si muebles de hospital, también este es parte de nuestro negocio. Hoy son un emporio esta familia, y hoy tenemos una corporación, y 2, y 3, y 5. Pero regresando a lo que hizo el gobierno con el presidente Miguel de la Madrid y su secretario de salud, fue que empezaron a descapitalizar el sector público y empezaron a abrir la vinculación con el sector privado para que entrara en los distintos nichos en los que se requería hacer inversión. Ahora aquí hacer un señalamiento. Para no quitarle el mérito de que este doctor fue quien impulsó que en la Constitución, en el artículo 4, párrafo 4, ahora 5, apareciera que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, es importante contrastar el artículo 4 con el artículo 3, que habla de la educación, porque tienen orígenes muy distintos. Mientras que el artículo 3 explícitamente obliga al Estado a garantizar la educación pública, laica y gratuita, el artículo 4 hace referencia a que toda persona tiene derecho, pero no dice quién lo va a garantizar. Entonces ahí está el truco y la paradoja. Este señor es el prócer de la construcción de un aparato de salud, sí lo es, pero con una visión privada, ¿no? Y un dato más, en los escritos de este mismo doctor, no le quito méritos, hizo cosas muy buenas, hizo el Centro Cultural Universitario, muchas cosas útiles, pero en sus escritos habla de la creación de Funsalud. Quien no sepa qué es Funsalud, Funsalud es una organización, lo que le llaman los tanques de pensamiento, los think tanks en inglés. Es una organización de la industria farmacéutica, la industria alimentaria, la industria de seguros, que están asociados para sembrar políticas públicas al Estado a través de un medio de reproducción de ideas. Sus oficinas están allí junto al INE, en Periférico, y se llama Fundación Mexicana para la Salud. A mí me impresionó saber que eso era parte del plan desde el inicio, porque yo pensé que ya cuando se jubiló este doctor, dijo, bueno, mi casita va a estar ahora acá. No, en escritos de 1983
me encontré que parte del proyecto era culminar con la creación de este aparato de reproducción de políticas públicas privado, que hasta el minuto de hoy sigue siendo un... bueno, mejor no. En fin, ahora, habiendo dicho lo anterior, ¿qué pasó después? Hubo dos grandes ciclos de reformas en el sector salud. La primera fue esta, cuando se abrió a la inversión privada, se fomentó la creación de políticas públicas desde el sector privado. En distintos órganos de rectoría se empezó a dar cabida a agentes privados, lo cual representa un conflicto de interés pavoroso. Pero además hubo un golpe maestro a la capacidad del Estado de regular o de organizar el cumplimiento del derecho a la protección de la salud, que fue la descentralización de la Secretaría de Salud. Por eso hoy estamos empeñados en recentralizar. Ese no es un capricho, es que estamos deconstruyendo el neoliberalismo en el sector salud. Porque empezando en 1985 se empezó este proceso de desmantelamiento de lo que antes era una sola Secretaría de Salud y su transferencia a las 32 entidades federativas. El resultado, lo dijo Zoe esta mañana, es un conjunto muy heterogéneo de capacidades, además permeadas por limitaciones de gestión, corrupción, grupos de interés locales, que fue expandiendo en varias capas este pillaje a los servicios públicos. Y el siguiente ciclo de reformas, bueno, el proceso de descentralización empezó en el 85, culminó en el 96, o sea, era un proyecto de largo alcance. Y lo mismo se intentó en Brasil, y en Chile, y en Colombia, y en todos lados. El segundo ciclo de reformas fue la creación del famoso Seguro Popular, es el nombre en México de un mismo proyecto, también generado, financiado y impuesto por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los organismos financieros internacionales. Y básicamente, más allá de la idea de seguro popular, el proceso o el concepto se llama régimen de protección social en salud, y su elemento emblemático es la separación del pagador con respecto a quién da el servicio. O sea, antiguamente las instituciones en México lo que tenían es que recibían recursos fiscales, recursos que vienen de los impuestos generales y demás, y se le daba a una institución pública que daba el servicio. Pero lo que hicieron en el sexenio de Fox fue este modelo en donde separan y dicen: el Estado tiene la bolsa de dinero, pero a ver quién provee de servicios de salud. Nuevamente para incentivar la entrada de lo privado como oportunidades de negocios. Lo triste en México, y es aún peor de lo que se logró en algunos otros países como Chile, que de por sí fue catastrófico, es que en México fueron tan egoístas las inversiones o las personas que están involucradas con el capital, que no entraron a proveer servicios fundamentales, entraron a aventuras comerciales un poco decorativas, de servicios auxiliares, muy lucrativas, con un espacio de corrupción inmenso, la distribución de medicamentos, servicios auxiliares de diagnóstico, en radiología, en laboratorio, después entraron en la hemodiálisis, etcétera, etcétera. Hay instituciones como el ISSSTE, lo decíamos el otro día en un espacio público, que prácticamente no existen ya, no existen. Nosotros, los que trabajamos para el Estado, nuestro servicio de salud está en el ISSSTE, por ahí había una compañera con la que hablábamos del ISSSTE precisamente, pero el ISSSTE ya no existe. El ISSSTE es las letras y una organización que contrata servicios. Y hay hospitales completos que tienen ese famoso modelo de asociación público-privada, y básicamente la institución se limita a contratar. Bueno, termino diciendo esta primera panorámica. Después, si hay oportunidad, me gustaría hablar de los retos de cómo transformar estas cosas. Pero finalmente las consecuencias para la ciudadanía son que no hay una rectoría que esté pensando en el bienestar ni individual ni colectivo. Lo que hay es una rectoría empresarial, comercial,
que lo que están pensando es en cómo tienen la mayor tasa de ganancia. Entonces, ojo con eso. A veces cuando uno habla de lo público y defiende y promueve lo público, regresan estas consignas de decir, oh, es que estás muy anticuado, oh, es que estás viendo al pasado, oh, es que la ideología ya no existe, oh, no, es que tú idolatras a Cuba y a esto y el otro. Uno de los exsecretarios, Julio Fren Mora, lo voy a decir por su nombre, no se cansa de decir que solo hay, o sea, que la modernidad es sistemas comerciales como el que ya describí, y que lo que intenta la 4T es regresar a un modelo setentero o sesentero que hoy solo se ve, fíjense ustedes, dice este secretario de salud, ex secretario, hoy solo se ve en países como Cuba, Corea del Norte y creo que Irán, es así como de película de Rambo 4, o sea, Cuba es uno de los mejores sistemas de salud de América Latina y el Caribe y del mundo, y tiene grandes hazañas en salud pública y en medicina y en biotecnología. Pero bueno, este señor lo ve como la película de Rambo 4. Entonces, el punto clave es que para la persona y para la colectividad, estar a expensas de un ritmo comercial, de una dinámica comercial, y en donde la relación entre el demandante de servicios de salud y bienestar y el que provee de servicios de salud no es otra que un intercambio comercial. Y obviamente está a expensas de la nada, porque la regulación se ha quitado, y entonces no hay quien proteja sus derechos. Y a menos que, y con esto voy a terminar porque este es con lo que quiero enlazar lo siguiente, a menos que se organice para defender sus derechos, entonces puede ejercerlos, porque en ese modelo el gobierno no se los va a hacer cumplir. O sea, lo que quiero ir con esto es, a mí me llama la atención, lo dejo como una inquietud. Ha habido luchas gremiales, algunas han terminado en las grandes transformaciones, a partir de los derechos laborales o los derechos de acceso a los medios de producción diversos. Ha habido luchas por el derecho a la educación, ha habido luchas por derechos culturales y sociales. Pero en México, en esencia, no ha habido luchas o grandes luchas por el derecho a la salud. No ha habido. Sé que están pensando en el movimiento médico en 1964, pero ese fue un movimiento gremial, fue un movimiento laboral, articulado culturalmente a partir de la profesión médica, pero no fue un derecho por la salud, cuando la salud es una de las mayores necesidades, está directamente conectada con la vida. Entonces, me pregunto, y les comparto la inquietud, ¿por qué no tenemos grandes luchas por el derecho a la salud? ¿Por qué? Algo debe estar ocurriendo. Lo dejo como una pregunta, paso al fisgón. ¿Por qué, fisgón? ¿Por qué no hay luchas sociales por el derecho a la salud? Ahora sí no sé qué decir. Yo también me pregunto, ¿por qué no hay luchas sociales ligadas al derecho a la salud? Yo lo que me imagino es decir, yo lo que creo es que no tenemos una organización que nos permita organizarnos alrededor de esto. Es decir, el tema laboral, es decir, si tú revisas la historia de las luchas del pueblo mexicano, en todos estos procesos ha habido instituciones que han intermediado y que han permitido construir todas estas organizaciones, y hay que decir además que construir estas organizaciones tomó mucho tiempo. Por ejemplo, construir los primeros sindicatos a nivel mundial fue complicadísimo, tomó muchísimo tiempo, y eso que estábamos ante digamos, una organización que era natural. La fábrica los congregaba a todos, ahí estaban todos juntos, y sin embargo no se ponían de acuerdo en cosas básicas. Y es curioso porque
la toma de conciencia dentro de las fábricas tomó décadas, pero décadas. Y una de las razones para las que se dio esa toma de conciencia es porque hubo efectivamente una elevación del nivel de conciencia porque los obreros elevaron su nivel de formación cultural. Yo recordaba, hace un tiempo leí un texto fantástico que relataba cómo los obreros de ciertas maquiladoras de repente se juntaban, que pasaban horas y horas trabajando, forjando puros o maquilando ropa o lo que sea. De repente se juntaban unas monedas para pagarle a un lector. Entonces, de verdad que mientras ellos trabajaban, había un cuate que les leía, y les leía de todo. Les leía novelas, y les leía cuentos, y les leía chismes, pero también les leía literatura política. Y entonces ahí es donde empezó a concretarse la conciencia de un sector, de diversos sectores, ¿no? Entonces era chistoso porque de repente los anarcos se juntaban y les pagaban unos cuates, y el cuate leía folletos de anarquistas, y luego los marxistas se juntaban y leían folletos de marxistas. Y durante décadas no se podían hacer huelgas porque los anarquistas y los marxistas no se entendían. Entonces, si tú revisas, la bandera de huelga es una bandera rojinegra, porque justamente es la bandera que une los colores, el color negro del anarquismo con el color rojo de los marxistas. Entonces, cuando se podía hacer la bandera rojinegra, es que se habían juntado los anarquistas y los marxistas, y entonces ya podían poner su bandera. Entonces eso quiere decir que la huelga sí tenía posibilidades de concretarse, sí tenía posibilidades de ser exitosa. Pero aún así, después, es decir, lo primero que ocurre es que hubo un proceso lento y desgastante de toma de conciencia de los trabajadores, y alrededor de causas que los unían de manera natural. Es decir, no tener un salario mínimo suficiente, es decir, que no los maltrataran, que los capataces no usaran látigo, que los capataces, es decir, que las jornadas de trabajo no fueran de 16 horas o de 14 horas, que les respetaran, que los niños no fueran a trabajar. Y fíjate, estamos hablando de una colectividad que estaba en el mismo lugar, que se concentraba en el mismo lugar de trabajo, y que tenían por su propia naturaleza intereses comunes y colectivos. Esto no pasa tan fácilmente en las enfermedades. Sí pasa, y lo vimos hoy en día, ¿sí? Por ejemplo, con las epidemias. Si ustedes se fijan, en tiempos recientes, en México se dio un fenómeno fantástico, porque hubo una toma de conciencia de que el problema de la salud era un problema de la colectividad. Y ojo, en Inglaterra, es decir, a lo que voy, ahora sí que me agarraste fuera de balance, pero me parece una pregunta fantástica. Yo sí quiero decirte que estos procesos de toma de conciencia son sofisticados, toman tiempo e implican un esfuerzo colectivo constante. Entonces, fíjate, en Inglaterra, a finales del siglo XIX, se dio un movimiento muy importante, que fue el movimiento higienista. Tú lo conoces, pero aunque tú eres epidemiólogo, tú sabes perfectamente a qué me estoy refiriendo. Este es un modelo yo sí creo que este es un proceso de toma de conciencia colectiva que sí llevó a una toma de conciencia, a un movimiento colectivo por la salud, ¿no? Pero solo se da alrededor de las epidemias, ¿eh? Por eso no me extraña que la pregunta me la haya hecho un epidemiólogo. Tiene todo el sentido del mundo. Ahora, si tú te fijas, el movimiento higienista logró toda una serie de cambios muy importantes en Inglaterra, y hubo una toma de conciencia acerca de la importancia de que hubiera drenaje, de que la gente no tomara agua en el pozo en la que había escupido la señora que tenía peste, y todo ese tipo de cosas. Y sin embargo, y además ocurrió una cosa muy interesante con este proceso, porque fue un movimiento que atravesó a prácticamente toda la sociedad. Por supuesto que afectaba más a los sectores populares,
pero afectaba pues, también a las clases altas, ¿no? Y aquí el tema es que solo en los procesos epidemiológicos se puede plantear este problema, porque ahí es cuando el problema se colectiviza, porque las epidemias nos afectan a absolutamente todos, nos pegan a absolutamente todos. Y aquí sí yo quiero decir que en México y en el mundo, todo este proceso que se dio, que vimos alrededor del COVID, es el germen, perdón que use ese término, pero es el germen de lo que puede ser un movimiento social alrededor de la salud. Y aquí en México vimos, en fechas recientes, cómo efectivamente la gente se organizó para lo de las vacunas y la gente entendió que era un problema colectivo. Entonces yo sí creo que se están empezando a plantear que el problema, no sé si te das cuenta, pero el problema no solo lo planteaste aquí ahorita, sino que ya se planteó a nivel nacional. Entonces, pues sí, yo sí creo que lo tenemos que retomar, lo tenemos que hacer un movimiento colectivo. Ahora, sí creo yo que el tema es delicado porque no se va a resolver, hay ramas, hay formas de enfermedad que no se prestan a este rejuego, porque muchas de las enfermedades al final de cuentas son individuales, ¿no? Es decir, un accidente, un cáncer, una enfermedad degenerativa, familiar, etc., no se prestan estos juegos. Pero sí creo yo que el tema ya está planteado en el país, que el germen está dado. Y te voy a decir una cosa, el hecho de que la ciudadanía mexicana haya entendido la importancia de actuar colectivamente alrededor de la epidemia del COVID, sienta las bases de un movimiento de este tipo, similar al movimiento higienista que se dio en Inglaterra. Y fíjate, ahorita estoy pensando, ese movimiento higienista que se dio en Inglaterra llegó tarde a México, o llegó de maneras muy retorcidas a nuestro país. Todavía a principios del siglo XX, cuando hubo una epidemia de peste, no se veía el problema como un problema colectivo, ¿no? Esto yo lo recuerdo. De hecho, había un médico mexicano que todavía defendía la idea de que la peste bubónica no era transmitida por el piojo de la rata, sino que era, en fin, ¿no? Pero el caso es que yo sí creo que el tema está finalmente planteado. Creo que es importante que lo retomemos todos. Sin embargo, el riesgo a nivel de movimiento social, esto se puede perder simplemente en la medida en la que vayamos resolviendo el problema de salud epidemiológico, ¿no? Sin lugar a dudas, las amenazas epidemiológicas que enfrentamos nos vuelven a plantear una y otra vez la importancia de abordar colectivamente este problema de salud. Bueno, yo creo que el problema está planteado y las condiciones están dadas. Yo creo que tenemos que retomarlo colectivamente e impulsar esto. Y voy a lo siguiente. Esto tiene que ver con lo que es con lo que planteaste muy al principio de la plática, que es que estamos efectivamente en un proceso de transformación. Bueno, ¿qué sigue dentro de este proceso de transformación? Pues yo te voy a decir una cosa, sin lugar a dudas, en este proceso de transformación hemos logrado cosas que yo pensé que no íbamos a lograr, ¿no? Se está rescatando el salario, se está rescatando se está rescatando un sistema de vacunas, se está rescatando a Petróleos Mexicanos, se está rescatando a Comisión Federal de Electricidad, pero lo que tenemos que hacer es muchísimo. Hay reformas que están pendientes, sin lugar a dudas tenemos pendiente la reforma eléctrica, sin lugar a dudas va a quedar pendiente la reforma electoral, sin lugar a dudas está quedando pendiente una reforma del sector salud. Y yo creo que la tenemos que impulsar. Pero fíjate, las bases para hacer de eso un movimiento social grande, ya las tenemos. Y yo sí creo que las campañas de vacunación fueron en realidad mítines masivos y pacíficos, ¿no?
de gente que estaba convencida de la necesidad de que los procesos de salud fueran asumidos de que la salud fue una cosa asumida por el Estado. Date cuenta, decir, bueno, perdón, pero pues ya ustedes dieron los pasos primeros para este movimiento, está padrísimo. Es decir, tú me preguntas, ¿por qué no se dan? No, es que sí se dan, los están haciendo ustedes. Ya hasta ahorita te puedo contestar. Para pasar quizás a una última parte, que no es que termine el conversatorio con Hugo, sino y después poder pasar al intercambio, ¿no?, del público, para esta parte que Hugo insistía que quería tener eso como punto de llegada, ¿no?, de los retos. Rafael decía algo ahí interesante, ¿no?, que si no hay un movimiento social, ¿no?, que esté poniendo como demanda en el centro los derechos a la salud, podría ser porque las enfermedades nos aquejan de manera individual, ¿no?, y sin embargo, algunas, ¿no?, y sin embargo, una cosa que, por ejemplo, creo que tú mismo, Hugo, has puesto sobre la mesa en distintos espacios, es como hay también una producción social de esas enfermedades y que muchas de ellas se han agudizado precisamente bajo estos últimos 40 años de neoliberalismo, y que incluso hay estudios hasta por ahí que han mostrado eso, ¿no? Si hoy tenemos una población que está quejada por enfermedades cardiovasculares, ¿no?, etc., o sea, no es por un asunto nada más, digamos, de genética o de pobreza histórica, sino que hay también condiciones sociales que todo este abandono de lo público, ¿no?, esta privatización finalmente de la que tú nos hablabas también en el sector salud, pasa por un tema también de salud alimentaria, que yo sé que es un tema que a ti te interesa mucho y que es uno de los retos, ¿no?, también un poco como ir para allá. Y bueno, de esta pregunta que tú hacías, de si no hay ningún movimiento que esté poniendo, me voy a atrever yo a dar una hipótesis. Yo pensé inmediatamente en el movimiento de mujeres no organizadas cuando están poniendo sobre la mesa el tema del derecho a decidir, que no es solamente un tema, un derecho pensado en términos políticos, ¿no?, de la autodeterminación, que tú ya insistías en la importancia de la autodeterminación, ¿no?, finalmente también para los temas de salud, sino que también pasa por un tema de justicia sexual y reproductiva y un tema de salud sexual y reproductiva, aunque no necesariamente se pongan esos términos, ¿no?, porque de repente hay también quizás ciertas demandas por derechos a la salud, pero que pueden encontrar y pueden plantearse como soluciones privadas, ¿no?, a esas demandas. Y entonces a lo mejor sí vemos que hay esas demandas puestas, pero que después de 40 años de neoliberalismo y Fisgón hablaban de Margaret Thatcher con toda esta idea de que no hay alternativa, pareciera ser que solo hay soluciones privadas para esas demandas públicas, ¿no? Y bueno, si nos quieres regalar un comentario sobre lo de los retos, sí, lo que tú te quieras tomar del tiempo, y luego podemos pasar al intercambio con la audiencia. Con mucho gusto. No, muchas gracias, Perla, por estos señalamientos. Considero que sí hay esperanza, pero hay que aprovecharla. No nomás hay que entusiasmarse, hay que tomar la esperanza para comprometerse a ser parte de, no nada más espectadores. Ahora, quisiera retomar, para agarrar vuelo, un poco esto que decía Fisgón sobre la pandemia de COVID y la toma de conciencia colectiva de que la salud nos involucra a todos y las soluciones de la salud nos involucran a todos. Quizá si han estado en México en los últimos 2 años durante la pandemia, habrán visto algunos fenómenos muy repetitivos de la narrativa del conservadurismo en torno a la respuesta del pueblo y gobierno mexicanos a la pandemia. Hubo una obsesión con el famoso cubrebocas. A mí me ha llamado mucho la atención, la verdad, esa obsesión, porque no considero que esté cimentada
en un tema técnico, en un tema... No considero, la han visto, ¿no? Pero a grado de arrebato, obviamente los medios corporativos, en los medios de propaganda del conservadurismo, ha estado este tema de la obsesión con el cubrebocas. Y bueno, yo soy el culpable porque además se me difama, se me calumnia diciendo que no recomendé el cubrebocas, lo cual es absolutamente falso. Pero lo que en su momento dije es que el cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. ¿Pero a qué me refiero con eso? El punto nodal, me da la impresión, es un debate ideológico, no es un debate técnico. Sí vuelvo a declarar, a 2 años de que empezó la pandemia, que el cubrebocas tiene utilidad limitada. Y lo único que puede respaldar la evidencia científica es que el cubrebocas reduce la probabilidad de que una persona que tenga el virus lo saque, lo mande a otra persona que potencialmente se infecte. Ahora, considero, y en cambio no tiene utilidad, muy poca utilidad, para proteger al individuo. Pero considero que esto es lo que vuelve locos a los conservadores. Porque resulta que desde la perspectiva individual del conservadurismo, de la ideología conservadora, ante un momento de pánico, de incertidumbre, como naturalmente lo es una pandemia, lo que buscaban es algo que me proteja a mí, en lo individual. Yo quiero estar protegido de todos esos extraños que me van a contagiar. Y era una fobia espantosa a la colectividad. Entonces el discurso conservador y su histeria con el tema del cubrebocas estaba fundamentado en la idea de que cómo era posible que el cubrebocas no me fuera a proteger a mí, pero peor aún, cómo es posible que el gobierno no obligue a todos esos a que no me vayan a contagiar a mí. Entonces por eso les ponía histérico el tema de que no se dijera obligatorio el cubrebocas, como ocurrió en varios países y tristemente también en varios estados y municipios de la República, con consecuencias a veces sumamente adversas, ¿no? Entonces ese tema. El otro tema, pruebas. Hay una parte que es negocio, punto y aparte, negocio. Había corporaciones de todo tipo, desde grandes corporaciones, fabricantes y con patentes de los insumos para hacer pruebas, hasta toda clase de intermediarios, grandes, medianos y pequeños, que querían hacer negocios vendiendo pruebas. Entonces, tener una racionalidad de las pruebas para utilizarlas con un propósito técnico de vigilancia epidemiológica, en una condición donde el diagnóstico individual es relativamente de poca utilidad, porque durante una pandemia cualquiera que tenga fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, se debe asumir que tiene COVID. Entonces, en realidad, la utilidad individual es poca. Entonces, en parte fue el tema de negocios, pero también el tema de prueba como un asunto de garantía de que no me vas a infectar. No me vas a infectar, los que le hagan pruebas a todos estos, porque si no me van a infectar. Y que nos recuerda a estos bochornosos episodios de la historia de las epidemias, con la lepra, con la tuberculosis, en donde, o con el VIH-Sida, cuando empezó la epidemia, donde se estigmatiza a quienes puedan afectarme o infectarme. Fenómeno que ocurre en lo humano, pero también en lo gubernamental. Todo el aparato de seguridad en salud que está montado por las naciones ricas está basado en el principio de que las enfermedades, las pestes de la humanidad me van a llegar de afuera. Entonces hay que cerrar fronteras. ¿Se acuerdan también del tema de las fronteras? Estaban obsesionados con que ¿por qué no se cierran las fronteras? Es la misma lógica, la lógica individual de, en lugar de solidarizarme y saber que soy parte de un colectivo, hoy me puede tocar a mí, mañana a ti, juntémonos y nos apoyamos, era fuera, 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 ¿no? Y también el tema de las restricciones y el confinamiento. En México tomamos una decisión consciente y la seguimos reivindicando, y si nos tocara una nueva pandemia, ojalá que no, la volveríamos a hacer, de no imponer las restricciones de movilidad. Las razones son múltiples, las hemos explicado, pero tienen que ver con la convicción de que la solidaridad social es esencial para responder ante un fenómeno como este.
Además, obviamente, de la enorme desigualdad económica y social, en donde más del 60% de la población vive al día, y no se le puede decir, no salgas porque si no te multo o te arresto, y entonces que muera de hambre la persona o su familia porque no tienen medio de supervivencia. Pero la élite social y económica vivía también con esta sensación de que le iban a infectar todo el pueblo, y entonces desde su nichito era confínenlos, esa era la histeria, ese era el llamado, y buscaban el toque de queda y buscaban la represión, como tristemente ocurrió en muchas naciones, tanto de ingresos altos, pero en América Latina y el Caribe y en Asia, en muchas naciones de ingresos bajos, donde se usó hasta el ejército para ir a reprimir, en vez de persuadir, en vez de informar, en vez de involucrar la solidaridad. Lo digo con cierto optimismo al escuchar a Fisgón en esta reflexión de que aquí puede estar una semilla de movilización social por la salud de todas y todos. Es decir, regresamos al origen de la aspiración al tomar conciencia que la salud es un fenómeno no solo individual sino colectivo. El espejismo, ya lo anota Perla oportunamente, es que como estamos embebidos, y más de la mitad de la población mexicana lo está porque nació después del inicio del neoliberalismo, la mediana de edad en México es 32 años, la mitad de la población nació en el neoliberalismo, entonces estamos impregnados de esta aspiración individualista en donde las soluciones individuales y privadas nos parecen convenientes o las únicas, en vez de luchar por nuestro derecho colectivo a la protección de la salud. Dicho sea de paso, a mí me impresionó la reacción virulenta del conservadurismo esta semana cuando se me ocurrió mencionar los consultorios aliados de la farmacia. Por favor, así, pero venerando que cómo y si es lo único que tenemos. Claro que es lo único que tenemos, porque se desmanteló el sistema público. O sea, en sus argumentos al atacarme me daban la razón. Justo lo que yo dije es, hubo un desmantelamiento de lo público para dar espacio a lo privado, y entonces decían, es que lo público no sirve, es lo único que hay. Pues sí, porque lo destruyeron, pero creo que hay que tener cuidado con lo que está diciendo Perla. Me parece muy oportuna su alerta, porque es fácil regresar a la aspiración individual y decir, bueno, pues al menos tengo al doctor Simi, al menos tengo al de la esquina, como si lo demás no importara. Ahora, en búsqueda de esperanza, considero que hay elementos muy reveladores de lo que se puede y debe hacer. Ya mencionaba Perla el tema de la salud alimentaria, porque esto no es un accidente, esto también es una consecuencia del ciclo de acumulación capitalista llamado neoliberalismo. En los mismos años 80, la misma necesidad de expandir mercados para salir del ciclo de crisis del capitalismo en las economías hegemónicas llevó a que se impulsara una reconversión del sistema alimentario. Reconversión forzada por una visión comercial que llevó a que hoy la enorme mayoría de las calorías que consumen las personas mexicanas proviene de alimentos chatarra. Me niego a decirles alimentos. Viene de productos industrializados, procesados y ultraprocesados, chatarra, y del veneno embotellado, no solamente este oscuro líquido turbulento, sino de pseudojugos y toda clase de pinturas con saborizante que se venden con la fotografía de una manzana. Entonces, esto es lo que tiene hoy a México y a muchas naciones con prevalencias de obesidad. En el caso mexicano, más de las 3/4 partes. 77% es el dato objetivo. 77% de las personas en México tienen sobrepeso o bien obesidad. Somos, o lo hemos sido intermitentemente, el primer país en prevalencia de diabetes, con todas sus consecuencias: ceguera, amputaciones, insuficiencia renal, etc. Somos el primer país, o lo hemos sido, con primera prevalencia de hipertensión y enfermedad cardiovascular. Somos el primer país, o lo hemos sido intermitentemente, con las mayores prevalencias de múltiples cánceres asociados con ese modelo alimentario. No es un accidente, esto es consecuencia de
el neoliberalismo. Pero noten ustedes también cómo cada vez que dijimos esto en las conferencias vespertinas y otros espacios, venía la infodemia a decir: están culpando a las personas con obesidad. No, estamos diciendo que esas personas son víctimas de, o hemos sido, porque todos lo hemos sido de alguna u otra forma, de este modelo alimentario impuesto. Entonces ahí están las grandes luchas, efectivamente. Me gusta lo de la salud reproductiva, porque obviamente conecta con sendos derechos sociales, de autonomía, desde luego de igualdad entre los géneros. Y no se nos olvide la importancia de los anticonceptivos en el siglo XX, a partir de los años 60, cuando se inventaron, por 50, 60, en la emancipación de la mujer. Entonces también los derechos reproductivos son cruciales. Hoy no da tiempo de hablar de cómo los gobiernos, no solamente de corte neoliberal, sino de ideología conservadora y también muy conservadora en la parte de la sexualidad, particularmente Fox y Calderón, desmantelaron la capacidad del Estado mexicano en servicios de salud reproductiva. No solo el tema de la interrupción del embarazo, del acceso a anticonceptivos. Y hoy tenemos una epidemia de embarazo adolescente. Más de la cuarta parte, 27% de los embarazos, de los nacimientos que ocurren cada año, ocurren en donde uno o ambos son adolescentes, lo cual tiene graves consecuencias. La salud mental tampoco da tiempo, pero también es un fenómeno colectivo. Hay sendas prevalencias muy grandes de trastornos tanto depresivos como ansiosos, como demencias, que son un problema. Y casi para terminar, lo conecto con la salud ambiental nuevamente. Entonces, retomando o aprovechando el pasecito a la red de la esperanza que nos puso Perla y Fisgón, ¿hacia dónde podemos ir? ¿Hacia dónde debemos ir en este gobierno? ¿Hacia dónde podríamos ir en un segundo gobierno de la Cuarta Transformación? Considero que el campo de salud es lo primero que me voy a referir, por razones obvias. En la salud ambiental y la protección, defensa y restitución del medio ambiente, hay una agenda pendiente que no estamos logrando abarcar suficientemente, o no la vamos a lograr abarcar de aquí a 2 años, cuando acabe este primer gobierno de la Cuarta Transformación. Tenemos algunos signos de esperanza, hemos trabajado, y aquí mi siempre amplio reconocimiento y agradecimiento a Marilena Álvarez Builla, la directora de CONACYT, a María Luisa Albores González, la secretaria de Semarnat, todos sus equipos. Pero estamos trabajando también con organizaciones sociales, organizaciones populares que viven en las cuencas hídricas del eje neovolcánico, desde el río Santiago, allá en Jalisco, hasta todo el sistema Cutzamala, y pasando por Guanajuato, por Hidalgo, por Querétaro y el Estado de México y hasta la Ciudad de México. Porque esa es la cuenca más devastada, las cuencas más devastadas, porque es toda la zona de rápida industrialización, desregulada, y les invito alguna vez a darse un paseíto por ahí. Termina uno deprimido, termina uno profundamente deprimido y espantado, porque es río tras río, riachuelo, suelo, erosión, contaminación, y ve uno las fábricas ahí y los talleres en donde se ha desconcentrado la producción de mezclilla, la producción de plásticos, tirando y continúa tirando. Entonces eso va a ser una cosa que va a requerir reformas o transformaciones más profundas, a las que brevemente me voy a referir enseguida. Y ahí la pieza clave es el daño ambiental, el daño a la salud, constituyen una emergencia. Y en este trabajo colectivo entre la Secretaría de Salud, la Secretaría de Ambiente y CONACYT, con las organizaciones sociales, a esto le llamamos regiones de emergencia sanitaria y ambiental, RESA. Y hay mucho que hacer en este sentido, pero nos conecta con el sentido de responsabilidad colectiva y de trabajo colectivo por la defensa de los derechos. Y el segundo aspecto, que también algunas cosas se podrán hacer ahora, pero no todas, es la salud relacionada con lo laboral.
Sabrán ustedes que el Seguro Social, no solo nuestro querido IMSS, que se fundó en 1943, sino este modelo de seguridad social surgió en la posguerra mundial, ¿no?, con el impulso del modelo del canciller Bismarck de Alemania, como una idea de la conservación y reproducción del trabajo, es decir, de las personas trabajadoras, con una visión completamente empresarial. Si se enferman, me salen caros y entonces no quiero, les doy seguridad social. Así era de pragmático el asunto. Y eso llevó en su momento a momentos de esplendor en México en los años 50, 60 y hasta los 70, en donde había un área de salud en el trabajo, en el Seguro Social, muy competente, muy amplia, muy productiva en términos de lo que hacía. Fui este fin de semana a Atlisco a celebrar los 40 años de unas jornadas de alfabetización y estuvimos en el centro vacacional del IMSS, que en su momento fue un hospital para personas que habían sufrido lesiones y daños laborales, y es impresionante lo que en su momento hubo. Pero eso en el neoliberalismo rápidamente se empezó a desmantelar, rápidamente se empezó a sustituir por pseudo regulaciones y ficciones de regulación en manos del sujeto regulado, que es nada menos que las empresas, el capital. Pero hay que recuperar, y ahí esto puede conectar mucho con el movimiento sindical, porque en la agenda de los sindicatos se tendría que recuperar de manera central las demandas a la salud, no solamente en lo más pragmático de atención médica directa, sino de una verdadera seguridad social que involucre, por supuesto, las pensiones correspondientes por invalidez, cesantía y muerte, que también han sido muy erosionadas. Como se ve, la parte sanitaria conecta directamente con la parte de seguridad, pero aquí hago el énfasis, aquí hago el llamado a las organizaciones laborales, a las organizaciones sindicales de todo tipo, de toda modalidad, no solo los sindicatos convencionales o tradicionales o en la esfera de la producción manual, para que se restituyan las demandas de la salud como un bien público, tanto de beneficio individual como colectivo. Terminaría diciendo algunas ideas básicas sobre qué pasaría después de 2024, cuando muchas y muchos, y espero que la gran mayoría del pueblo de México, aspiramos a tener un segundo gobierno de la Cuarta Transformación, a que la Cuarta Transformación no se suspenda, al contrario, que se profundice, que se radicalice con una transformación que llegue aún más profundo a los cimientos de la estructura social. Lo primero que digo es, como una preocupación, no me extrañaría que surgieran voces y protagonistas que empiecen a llamar a balances, a equilibrios, a no exagerar, ¿no? Y que en realidad lo que sea la práctica de movimientos restauracionistas o plataformas políticas restauracionistas, que lo que busquen es volver a conceder a el neoliberalismo y sus fuerzas en el capital tanto global como nacional lo perdido. Entonces, ojo, porque el discurso se va a poder infiltrar a través de, por ejemplo, derechos sociales, algunos de estos derechos de segunda generación, incluido las reivindicaciones feministas, absolutamente legítimas y valiosas, pero también a veces muy utilizadas por estos oportunismos restauracionistas, y otros varios. Entonces, lo dejo como una preocupación. Cuidado, hay que reconocer tempranamente a estos posibles movimientos restauracionistas. Desde mi punto de vista, no hay mejor salida que ir a la profundización, y en esa profundización identifico varias, pero menciono esta noche solo 3 cambios profundos que deberían hacerse. Una es en lo jurídico. El aparato jurídico mexicano, el corpus lex, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pasando por las leyes reglamentarias, las leyes secundarias, las leyes generales, las leyes federales,
los reglamentos de cada una de ellas y las normas oficiales mexicanas, otro día hablamos de eso, tienen la semilla del neoliberalismo y el germen del neoliberalismo y las raíces y las ramas y todo. Sigue en el Corpus Lex de México una estructura neoliberal. Salvo aquellas reformas que deliberadamente se han hecho durante este sexenio y que se ha tenido que tomar decisiones tanto estratégicas como tácticas y pragmáticas, porque no se puede hacer todo en solo 6 años, pero considero que en un posible segundo gobierno de la Cuarta Transformación debería empezarse con una agenda directa de hacer una reforma estructural de todo esto, seguramente con cambios constitucionales. Y el presidente López Obrador ya ha señalado cuáles serían algunos de los elementos de mayor prioridad. Lo segundo es un cambio orgánico del gobierno de México y los gobiernos de México, me refiero también a los estatales y los municipales, y también a la relación orgánica o política entre el gobierno federal, los estatales y los municipales. Ahí, en esa organización, esto lo ha dicho el propio presidente López Obrador, no hago más que citarlo, lo que es característico es que el neoliberalismo buscó socavar la capacidad soberana de los gobiernos emanados por el pueblo para tomar decisiones y ser rectores. En sustitución, lo que planteó son organismos autónomos en todo el margen de autonomía, desde órganos desconcentrados hasta órganos públicos descentralizados, hasta órganos autónomos, hasta órganos constitucionalmente autónomos. Y ahí se esconden todos los operadores, nosotros a veces le llamamos fantasmas y duendes, del neoliberalismo, que en realidad atienden a sus patrones que están o en el sector privado mexicano o en la estructura política del conservadurismo mexicano o, y no es un caso excepcional, es casi la regla, en los mecanismos del sistema financiero internacional y sus nodos rectores, o en las fundaciones, ¿no? Hoy la gobernanza global pasó de estar en manos de los estados soberanos a los agentes no estatales, como se les llama, que son las fundaciones, las grandes fundaciones que hoy gobiernan las vacunas, el desarrollo tecnológico, el medio ambiente, las relaciones laborales, etc. Entonces, ese es un segundo elemento, un cambio orgánico. Y también considero que tan pronto, a los 10 minutos de que empezara este segundo gobierno, debería entrar en ese sentido. Y lo tercero es un cambio estructural. La economía de México es una economía mixta, y lo ha sido por mucho tiempo, pero hay de mixtos a mixtos. En los años 60 y 70 se tenía, y 50 no se diga, se tenía un importante margen de rectoría del Estado Nacional que incluía una capacidad de generación de riqueza a través de empresas paraestatales de todo tipo, desde producción primaria en la minería hasta producción de bienes y servicios en múltiples otras empresas. En la estructura económica de hoy, lo que vemos es un remedio de los modelos de las economías hegemónicas globales, de un capitalismo salvaje prácticamente, completamente desregulado, en donde es, como decía hace un rato, el mantra es no vayas a inquietar a los mercados, ¿no? Como decían desde el tiempo de Salinas, que cualquier cosa había que, no concedas derechos sindicales porque se ponen nerviosos los mercados, y los tales mercados son casi una persona, como si se le tuvieran que dotar de derechos personales, los mismos derechos humanos, a los mercados, ¿no? Entonces sí considero que en una ronda de profundización debería hacerse un cambio estructural. Y termino diciendo, las tres cosas juntas, lo estructural, lo orgánico y lo jurídico, deberían tener muy presente que lo que se busca es tener la capacidad profunda, permanente, sólida, de defender, proteger y promover el interés público y la defensa y promoción de los derechos. Nuevamente, como dijimos al inicio, no solo los individuales para que se contrapongan a los colectivos,
sino fundamentalmente los colectivos, para que sean la plataforma incluyente de respeto y promoción de los derechos individuales.